Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo subo un proyecto, cómo subo un proyecto y cómo interactúo con varias personas con ese proyecto usando un control de versiones. Existen diferentes controles de versiones, no solo GitHub, ¿ok? Y esto depende, insisto, de la empresa. La razón por la que nosotros estamos viendo o vamos a ver GitHub es justamente porque GitHub es uno de los controladores de versiones más comunes, ¿no? Más populares, ¿ok? Entonces, esto que ven aquí, pues GitHub me sirve para crear repositorios y, este, y subir mis proyectos a esos repositorios. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es picarle a este botón que dice, obviamente para entrar aquí es porque yo ya me logué, ya tengo mi usuario, aquí, como pueden observar este es mi usuario, ¿ok? Cuando entro con este usuario, ya me permite consultar los repositorios que tengo ahí o crear nuevos. En este caso voy a crear un nuevo repositorio, ¿ok? Y lo primero que me dice es cómo se va a llamar el repositorio. Entonces le voy a crear un app, le voy a llamar solamente API C Sharp. Ahí está. Y vean, entonces entro ahí, le digo que voy a crear el repositorio y aquí hay un botón que dice crear repositorio. Cuando le digo crear repositorio, lo que hace es mostrarme aquí un conjunto de opciones. Y vean que la primera opción, una de las primeras opciones es el git init. Esto va a depender del sistema operativo en el que yo me encuentre trabajando. Si yo estoy trabajando con Windows, primero tengo que entrar a una terminal y ejecutar este comando, el git init. Con eso le dices, oye, voy a crear un repositorio usando la línea de comandos. ¿Ok? Vean que en este caso lo primero que hace es crear un archivo que se va a llamar readme y dentro de ese archivo lo que hace es agregar este texto. Entonces, vean, yo les voy a mostrar esto. Obviamente yo estoy usando una Mac, pero el proceso sería muy parecido en el caso de ustedes en Windows. Entonces voy a entrar aquí a mi terminal. Voy a limpiar mi pantalla. Eh, Voy a entrar a mis carpetas. Bueno, déjenme primero ver qué carpetas tengo aquí. Ok, tengo una carpeta que se llama 3CT. Entonces voy a entrar a mi carpeta que se llama 3CT. Ok, y dentro de esa carpeta tengo un conjunto de carpetas, ¿no? Ok, entonces voy a hacerlo un poco separado. Voy a entrar aquí a ver, déjenme ver qué tengo. Bueno, ok. Ah, voy a crear una carpeta. En mi caso es este comando para crear una carpeta y le voy a decir eh, mm, proyecto, ¿no? Ok, entonces vean, y aquí ya lo que hice fue crear una carpeta que se llama proyecto. Entro a esa carpeta. Vean que aquí ya me dice que estoy dentro de la carpeta proyecto. Voy a limpiarla mi pantalla. Entonces, estando dentro de mi carpeta proyecto, empiezo a capturar lo que me están sugiriendo aquí. El primer comando es un comando echo. Entonces, vean, lo capturo. Y lo que hace, como les decía, eso lo que hace es crear un archivo que se llama readme. Si yo le doy ¿qué hay ahí? Vean que ya tiene un archivo que se llama readme. Ahora le digo ¿qué hay dentro de ese archivo? Y vean que lo que almacenó es este texto, ¿no? API C Sharp, es el nombre del proyecto que creamos acá en Git. Ok, ese es el primer paso. El siguiente paso es dar git init. Insisto, esto lo haría yo si estuviera trabajando desde la línea de comandos de Windows. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa si lo hago aquí en mi Mac. Vean, yo le doy aquí. Ahora quiero ejecutar el comando git init. Y vean que me dice que ya se inicializó un repositorio vacío. Aquí lo dice, un repositorio vacío. ¿Ok? Es decir, si yo le digo que me muestre el contenido de la carpeta que acabo de crear, ustedes pueden ver que aparentemente solo está el archivo que creé hace rato. Este archivo. No hay nada más. Entonces, pero en realidad no. Si ustedes observan aquí hay algo que se llama .git. Entonces, si yo le digo muéstrame todo, con esto le digo muéstrame todo,
me muestra el archivo y me muestra también los archivos ocultos, que en este caso es una carpeta que tiene la extensión .git. Entonces, regresando acá a mi diagrama, tenemos que lo primero que tenemos que hacer es el git init, que es lo que acabo de hacer. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace el git init es crear la carpeta .git. Esa es la carpeta que se creó. Si pueden observar aquí, vean, esta carpeta que no veíamos está creada cuando ejecutamos este comando, el init, este. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos cosas. Tenemos el archivo readme que creamos con el primer punto, que es este. Y cuando ejecutamos el comando git init, se creó una carpeta oculta, que es esta, que tiene el nombre .git. No se muestra porque yo le doy ls y vean que no me aparece esa carpeta. Si yo creo otra carpeta, le voy a decir mkdir para crear una carpeta y le voy a decir, no sé, temporal. Esto me va a generar una carpeta. Pero si yo le digo, muéstrame lo que tengo en mi carpeta, vean cómo esa carpeta sí aparece, porque esta no es una carpeta oculta. ¿Ok? Ahora si yo le doy ls, muéstrame todo, no solo me muestra la carpeta temporal que yo acabo de crear, pero también me muestra la carpeta que es oculta. Bueno, entonces con eso acabamos de ver qué hace el init. Lo que hace es inicializar git y entre otras cosas es crear la carpeta oculta que se llama .git. Muy bien, ese es el primer paso. Ahora vean qué dice aquí. El siguiente paso después de dar git init, lo que tienes que hacer es ejecutar este comando. Este comando lo que hace es, bueno, voy a irlo haciendo en orden aquí para que lo tengamos en el registro. Vean que el siguiente paso fue dar el git init y después estamos usando git add. Entonces, el paso número 2 va a ser ejecutar un git add. Lo voy a poner aquí. ¿Qué hace el git add? El git add lo que hace es agregar archivos aquí, ¿ok? Al área de stage. ¿Cómo puedo ver eso? Bueno, vean que si aquí regreso a mi símbolo de sistema y le doy que me dé, voy a ejecutar un comando que se llama git status. Vean que me muestra aquí que tengo un archivo y vean cómo me muestra el nombre del archivo en color rojo. Eso quiere decir que, vean, aquí me lo está diciendo. Este archivo necesitamos ejecutar este proceso con ese archivo. Y una vez que nosotros ejecutamos el proceso correspondiente, le estamos diciendo a Git que ese archivo lo queremos y que en algún momento lo vamos a enviar al repositorio. Esto es lo que dice aquí. Cuando haces el git add, le estás diciendo, oye, es que este archivo en algún momento quiero enviarlo al repositorio. Es decir, enviarlo a GitHub. Al estar en rojo, ese archivo todavía no está listo. Pero si yo ejecuto el comando que me están sugiriendo acá, que es el comando git add, vean, lo copio y lo ejecuto en mi terminal. Vean, nada más lo copio y lo pego. Aparentemente no sucede nada. Pero si yo le doy git status, vean cómo ahora el archivo que antes estaba en rojo, ahora está en verde. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que ya al estar en color verde, quiere decir que vean que aquí lo dice claramente. ¿Sale? Ya está en el área de stage. ¿Ok? Yo puedo ponerlo dentro de esta área o puedo sacarlo. ¿Ok? Yo puedo decirle que... Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ejecutar este comando que me están sugiriendo aquí, que es git commit. Entonces regreso acá a mi terminal, voy a limpiar esto y solo lo pego, no hago otra cosa. ¿Qué fue lo que hice? Ejecutar algo que se llama git commit. ¿Ok? Entonces el siguiente paso es, regresando acá a nuestro diagrama,
Básicamente, lo que hace este paso es que nosotros tenemos un área como el área de stage. ¿Ok? Vamos a ponerla así, la voy a poner aquí. La voy a pintar de verde porque ya vieron que cuando lo pongo ahí los nombres de los archivos aparecen en color verde, ¿verdad? Entonces voy a ponerla aquí. Es decir, cuando yo le digo git add, lo que hace en realidad es pasar los archivos a esta área. Esto es lo que hace el git add, pasar los archivos aquí, adentro. Esta área, ¿cómo se llama? Ya sabemos que se llama stage. ¿Ok? A eso se refiere cuando nosotros veíamos acá mis archivos. Vean, le digo, oye, ¿cuál es el estado? El estado, git status. Ok, bueno, ya, déjenme ver si lo alcanzo. Aquí a esto, vean, a esto me refiero, cuando vemos las cosas en verde. Cuando no están en verde, quiere decir que no están en esa área. Están en rojo, nos hace falta meterlos. Una vez que los metimos, ya están en verde. Por eso les puse acá en el diagrama que ya está aquí en el área verde. Ahora, el siguiente paso es, como lo vimos, es agregar un git commit. ¿Ok? Que de hecho es lo que tenemos aquí. Lo voy a copiar, lo pego acá como segundo paso. El git commit en realidad lo que hace es, este comando lo que hace es, digamos, documentar o agrupar los cambios, ¿no? Agrupar los cambios en un, digamos, en un commit, así se le llama, commit, pero en realidad el commit es como una especie de decir, ok, me pidieron que hiciera una cosa y ya la terminé. Entonces todos los cambios que requiere eso que me pidieron, los voy a meter en el commit. ¿Ok? Entonces los cambios, digamos, a la historia, hablando de... ¿Ok? Hablando de si estamos trabajando Scrum, nos van a poner una serie de historias y entonces nosotros vamos a tener que modificar el código. Y cuando terminamos nuestra historia, pues entonces todos esos cambios los vamos a poner en un commit, por ejemplo. Ok. Ahora, ¿qué sigue después? Vean que el siguiente paso es el comando git branch. Entonces, este es el siguiente paso. Vean, lo voy a poner aquí. El siguiente paso es git branch. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace, el git branch, lo que hace es crear una rama. La rama llamada main. En este caso, ¿cuál es la rama main? Es la rama principal. ¿Ok? Antes le llamábamos master, pero ahora ya no, se acostumbra a llamarle main. Esto es lo que hace este comando. Entonces, vean, voy a ejecutar mi comando acá en mi terminal. Lo ejecuto, enter, y vean, aparentemente no pasa nada, pero en realidad lo que hizo es crear una rama. ¿Ok? Vean, cuando yo le doy el comando git branch, aquí me muestra que esto que me está mostrando en verde es la rama en la que me encuentro. Este asterisco me está indicando dónde estás. Estás en la rama main y es la única que tengo. Entonces, a eso se refiere este comando cuando dice crea la rama main. ¿Ok? Vean que aquí cuando le di el comando git branch me está diciendo qué ramas tengo y en cuál estoy. Porque yo puedo generar varias ramas. ¿Ok? Por ejemplo, puedo generar una rama utilizando esto. No sé, historia 2. Ok. Ok. Vean, aquí yo ya tengo, si le doy git branch, ya tengo dos ramas. Ya no tengo solo la rama main, sino ya tengo la rama historia. ¿Ok? Que es donde me encuentro. Entonces, en este caso, mi proyecto tiene dos ramas. No solo la rama que me sugirieron crear,
que de hecho es lo que tiene aquí las indicaciones que vemos acá. Crea la rama main, pero en mi caso, vean que en este caso ya hice algo más, ya me salí del script, ¿no? Ya agregué una segunda rama. Voy a regresar a mi rama principal. Acá. Entonces le digo lo mismo. Le digo main. Y vean que me dice, ya te regresaste y ahora ya estás dentro de la rama main. ¿Ok? Voy a hacer un poquito más grande esto. Y si ahora le digo, oye, ¿qué ramas tengo y en dónde estoy? Vean que ahora me dice que estoy dentro de la rama main. Vean que ya me lo muestra en verde. Antes estaba dentro de esta otra rama. Ahora me cambié de esa rama y ahora estoy dentro de main. Ok, ya regresé a donde me están sugiriendo que esté. ¿Qué sigue? El siguiente paso es esto. Vean, yo prácticamente lo único que estoy haciendo es copiar esto y lo ejecuto en mi terminal. Ahí está. Ya lo hice, vean, ya se ejecutó y parece que no pasó nada. ¿Qué sigue después? Bueno, ya la parte final consiste en subir todo lo que estuvimos haciendo antes, todo lo que hicimos acá, pero ahora subirlo al repositorio. Y eso es lo que hace el comando git push. Entonces, regresando a nuestro diagrama, el último paso es ahora ejecutar un comando que es el comando git push. Entonces, el comando git push básicamente lo que hace es subir lo que estuvimos haciendo o modificando acá, pero ahora subirlo al repositorio de GitHub. Esto es lo que hace el git push. Entonces regreso acá y le digo, oye, sube a mi repositorio de Git lo que estuve haciendo. Regreso acá, le digo. Pero bueno, básicamente ese es el proceso que traté de explicarles aquí, cómo se hacen las cosas a la hora de trabajar con Git. ¿Qué hace? Primero, para repasar, Git init, le estamos diciendo, voy a empezar a trabajar con Git. Ok, ¿qué puedo ver qué sucede cuando ejecuto ese comando? El git init lo que hace es crear esta carpeta, es una carpeta oculta. Después empiezo a hacer cosas o agregar cosas, pero eso que se agregó en algún momento lo tengo que pasar acá. ¿Cómo le digo que me pase lo que tengo en mi computadora o en la carpeta que creé a esta parte? Pues con el git add. ¿Ok? Y yo puedo agregar uno, dos o n archivos, varios. Una vez que terminé de agregar eso, el siguiente paso es dar un commit. Puedo generar un commit o varios commits, no necesariamente solo uno. Entonces, una vez que genero un commit, le estoy diciendo todos estos cambios corresponden a tal cosa, ¿no? Agregué una nueva opción, se modificó la consulta tal, o se le agregó una nueva columna al reporte X. Eso es un commit, ¿sale? Es un conjunto de cambios que ustedes ya en algún momento van a subir. Normalmente esos cambios se acostumbran a generar en una rama que en algún momento se va a tratar de subir a GitHub. ¿Ok? Bueno, entonces la idea ahora es tratar de que ustedes prueben esto y traten de replicar este proceso.